el día de hoy en esta reunión. Y bueno, para empezar ya en el contexto de hoy, te quiero hacer la primera pregunta. ¿Cuál fue el detonante que te hace promover esta ley hacia el Congreso? Bueno, mi nombre es Shirley Arriaga, por el departamento de Cortés, ¿verdad? Justamente Santana y del Valle de Sula, básicamente. Entonces, empecé en mi primer periodo, el 2014 al 2018, empezamos a analizar los graves índices de embarazos en adolescentes en el país. Honduras, primeros lugares, segundo, vuelve al primero, con índices de jóvenes, o sea, niñas pariendo bebés en los hospitales públicos. En ese sentido, trabajamos con algunas organizaciones como UNFPA, ¿verdad? Y otras organizaciones para poder iniciar a trabajar en una iniciativa de ley que fue dirigida a la educación sexual integral. Esto desde el punto de vista integral, de manera que dejara de ser un programa que terminara con un periodo de gobierno, sino más bien que fuera una ley que pudiera ejecutar desde los niveles más básicos de educación hasta los más altos en la universidad. Se inició trabajando, ¿verdad? Con algunas consultorías internacionales, con la participación de UNFPA directamente, y pues construimos una ley totalmente completa, integral, que varias cosas fundamentales. Primero, que pueda ser una ley que se pueda ejecutar desde el nivel prebásico de educación, que pueda ser totalmente científica, que sea obligatoria, que sea tomando en cuenta, ¿verdad? Las circunstancias en las que el involucramiento de los niños y con la tecnología. Entonces, que fuera información veraz, científica, precisa, para que empezaran a recibir los jóvenes en todas las edades hasta la universidad. Consultada en aquel momento, el secretario, consultada con quienes estaban dirigiendo el estudio en ese momento. Estoy del pasado, ¿verdad? Con la primera Libertad y Refundación. Hablamos con la Universidad Julieta Castellanos en aquel momento y todos nos dieron visto bueno. Antes de introducir nacional ya tenía, ¿verdad?, el respaldo de más importantes. Se introduce la ley y la comisión de dictamen en el Congreso Nacional lleva varias etapas. Se introduce la ley, luego llega la comisión de dictamen, la estudia, la analiza y la dictamina favorable o desfavorable. Luego, Secretaría de la Junta Directiva del Congreso, la agenda, luego se discute, luego se somete a votación, a debate y a votación, y es aquí donde la ley pasa o no pasa. Se hacen todos los cambios necesarios. En el primer periodo, la ley llegó hasta la comisión de dictamen. La comisión de dictamen le dio favorable, o sea que podía agendarse, pero esto nunca se dio. Por eso yo decido introducirla nuevamente en este periodo, en este nuevo periodo desde el primer año. Y la ley fue dictaminada favorable, solo que habían otras iniciativas que se parecían a la Ley de Educación Integral para la Sexualidad. Y tomaron todos estos elementos, hicieron una sola.
Mi mayor preocupación es que hasta el día de hoy la directiva del Congreso Nacional no tiene intenciones de agendarla, y en este momento que nos encontramos en una crisis sanitaria, pues la han determinado como no prioritaria, ¿verdad? Ajá. ¿Y cuáles serían los aspectos que abarca, así como lo que concentra la ley, los aspectos más importantes de esta ley? ¿Qué es lo que abarca la ley con Ok, la propuesta que se hace? primero que esté introducida en todos los currículos del nivel prebásico, nivel básico en la escuela, hoy hasta 9º grado, y luego algo que conversamos con la universidad es que tal vez no tendría que ser una clase de sexual, pero sí un requisito para poder graduarse, o sea que pudiesen ser una de las materias alternativas que se ponen en los currículos de las carreras universitarias. En ese sentido, nos asegurábamos que el niño que iba entrando a preescolar, en base a su edad, fuera, ¿verdad?, conociendo en materia de educación sexual. Nos aseguraba que su primaria iba a continuar con las clases y que iba a concluir en la universidad. Está contemplada, ¿verdad?, en todos los currículos del nivel educativo. Y aquí involucra del cuerpo, o sea, por ende también va encaminada a que los niños y niñas puedan de manera científica, con información veraz y no tergiversada o mala información que pueden encontrar en el internet, sino que se diera desde la forma más científica, ¿verdad?, por los maestros y las maestras. Nos encontramos con el primer problema, y es que los docentes no están preparados para recibir, para poder dar educación sexual. Eso es uno de las más mayores debilidades que tenemos en el sistema educativo. Y es por eso que hay algunos programas que se han impulsado en donde se le enseñan a los profesores para que puedan también contribuir a las alumnas con también las mayores limitaciones, ¿verdad? De manera científica lo que es la educación sexual y reproductiva. Así es. ¿Cuál fue la recepción de dicha ley, Sherlyn? Afortunadamente, las comisiones que siempre la ley han sido dirigidas por mujeres, y hay algún grado de conciencia, ¿verdad?, de la necesidad de que los niños y las niñas puedan estar preparados para emprender su futuro, ¿verdad?, y que también estén preparados para saber qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que se debe de hacer, qué es lo que no se debe de hacer. Y los altos índices de embarazos en adolescentes creo que es una preocupación que compartimos. Esto permitió que la ley pues fuera dictaminada favorable, ¿verdad? O sea, que las comisiones no miraran ninguna. La carrera que tenemos es básicamente al agendarla. O sea, no es una ley que está agendada y que ni siquiera se está pensando en agendar para discusión a lo interno del Pleno. Eso significa que mientras no sea determinada por Junta Directiva para ser discutida, evaluada y aprobada, entonces vamos a estar con una ley que está totalmente engavetada y que no tendríamos esperanza de poderla aprobar. Hemos hecho incidencias para que pueda ser la ley discutida. Sin embargo, una de las mayores opiniones que hay es el miedo a las reacciones de algunos grupos fundamentalistas, ¿verdad? Han hablado de que tienen que consultar con algunos pastores amigos, o sea, así me lo han hecho saber. En ese sentido, pues entonces tenemos
problemas, porque yo no sé si en el pleno al final puede ser mayor el beneficio de una ley discutida por personas que no tienen conocimiento de lo que se va a aprobar. Entonces, de mi parte existe un temor de que caiga, ¿verdad?, en las personas con las que menos podríamos discutir de educación sexual. Así. Y bueno, ¿y ahorita en qué estado se encuentra actualmente este proceso de ley? Como les comentaba, la comisión que está dictaminando la ley la ¿Sí? dictaminó favorable. O sea, no las batearon particularmente, sino que la dictaminó favorable tomando en cuenta algunos elementos como la que presentó un diputado de Lloro, creo, que es sobre la educación sexual en los centros de salud. Aquí mi único temor es que el sistema de salud está totalmente debilitado, ¿verdad? No poder, es un sistema de salud que no está dando, ¿verdad?, el bienestar a su población, entonces no tendrán tiempo para tampoco estar impulsando educación. En ese sentido, no o sea, debe de trabajarse de manera integral, pero bajo la responsabilidad del sistema de educación en el país. Entonces, aparentemente esa es la ley que está aprobada, favorable. Esperaríamos nosotros que en algún momento pudiese agendar. Tenemos lo que falta de este año y el siguiente para que pueda todavía este proyecto de ley. ¿Qué es lo que hacer? Las organizaciones tienen que abanderar, ¿verdad?, este proyecto de ley. Tienen que hacer incidencia de la necesidad que existe, de la urgencia que hay para que o sea, nuestras niñas están siendo violadas, está a punto de entrar un código penal, ¿verdad?, que no va a los delincuentes, a los que cometen delitos, y un código penal que invisibiliza también la justicia hacia las mujeres. Entonces, hoy más que nunca yo creo en la necesidad que hay de enseñarles a nuestros niños y niñas cómo afrontar la vida en cada una de estas circunstancias, cómo denunciar, ¿verdad? Ser que son abusados sexualmente, o sea, ir preparando a nuestras niñas y niños a que qué es lo que la verdad, ¿verdad? De manera más científica y no lo que está ocurriendo ahora, que pues dice de violencia doméstica, o sea, estamos recibiendo más de 12,000 llamadas por denuncia por denuncia de violencia doméstica y índices demasiado altos, femicidios, o sea, y esto tiene que ver directamente de cómo crecen nuestros jóvenes y nuestras niñas. En ese sentido, bajo estas circunstancias, a punto de código penal, un código penal de la impunidad, debemos de fortalecer lo que es nuestro sistema, preparar a nuestros jóvenes, a nuestras niñas, y sobre todo fortalecer o cambiar el sistema de salud en el país, ¿verdad? Ok, Sherlyn, ¿el sector educación ha estado involucrado o no ha estado involucrado, sea la Secretaría o la Comisión Interna del Congreso Nacional? O... Lo trabajamos estuvimos trabajando con educación. En el segundo periodo no pudimos involucrar ni a la educación ni a las comisiones del Congreso Nacional, ¿verdad? Porque quienes están dirigiendo el Congreso son parte de algunas iglesias, o sea, es una mente conservadora que no creo que los más adecuados para poder estudiar, analizar la iniciativa de ley. Ok.
Bueno, hay otra cosa que tal vez si nos hablas un poco, y sería si en el Congreso Nacional se ha dado el seguimiento de las guías Cuidando mi Salud y Vida. No sé si nos podrías informar un poco de eso, Shirley. El Congreso Nacional dice ninguna, ¿cómo lo podría? Interés de tocar estos temas, ¿verdad? La UNE ha dialogado y que se ha discutido y en las que se han hablado es al introducir esta ley que ha sido apoyada por algunas organizaciones, que se trabajó con UNFPA, Plan Internacional ha estado muy pendiente, pero ha sido la única vez que se ha tratado o discutido el tema a lo interno del Congreso. El tema de las guías no se han discutido en el Congreso. Ok. ¿Y cuáles son los mayores obstáculos e impedimentos en este caso para que no se concrete en el Congreso Nacional? O la propuesta, Yo perdón, en el creo que Congreso Nacional. yo creo que primero la gran cantidad es que están dirigiendo el Congreso, o sea, no tienen una perspectiva más humana o de más conciencia de la necesidad del impacto que una ley como esta, ¿verdad? O sea, nos aseguraríamos que los niños y niñas se enfrenten de mejor manera a la vida, o sea, que en este caso no dejen de estudiar, que no se viva discriminación, o sea, factores lo que la ley contempla que podríamos resolver y en este momento un Congreso que es dirigido por hombres no existe, o por hombres que están totalmente desconectados de la realidad, ¿verdad? Que muchos crecieron en iglesias con una educadora y son los que están dirigiendo la junta directiva del Congreso. O sea, ellos nunca van a poder, van a tener el ánimo o la conciencia de poder esta ley, o sea, ni siquiera está debatiendo la ley, ni siquiera la estamos discutiendo, ni siquiera la estamos analizando. Este es uno de nuestros obstáculos, o sea, estos temas son vetados, estos temas son, además que tienen un costo político y hay diputados que no quieren afrontar el costo político, ¿verdad? O sea, si estoy a favor de la educación sexual, mis votantes pueden votar en contra. O sea, son tantas cosas que ocurren alrededor de estos temas que lo mejor que podríamos hacer es traerlo a debate, ¿verdad? Que las organizaciones lo impulsen, que exijan o sea, bajo los estudios científicos que se han presentado, la necesidad que existe para que nosotros podamos implementar una ley como esta. O sea, porque tiene porque el impacto positivo que puede tener en nuestra sociedad. Ok. Y bueno, en caso de que no rindiera frutos la propuesta de ley, ¿existe la posibilidad de iniciar otro proceso o con un proyecto de ley de ESI o de construida desde los espacios o no? Yo ¿Existe creo que realmente? sí, yo creo que nadie nos puede negar la posibilidad de reorganizar, de incidir, de exigir, o sea, en muchos temas tenemos que exigir o analizar el involucramiento de los sectores, ¿verdad? Yo creo que esta ley también necesita el involucramiento de los sectores, que exista una voz aparte de la nuestra, ¿verdad? Al interno del Congreso. Al final es una ley que no nace solamente de Shirley, es una ley que nace del involucramiento, ¿verdad? De varias organizaciones y yo soy el canal, pero se pueden presentar muchas cosas al interno, se puede hacer incidencias, se puede dialogar, se puede hacer un lobby político con distintas bancadas, o sea, hay muchas formas de poder impulsar o de poder incidir o involucrarse en el tema de la aprobación. Ok. ¿Tenemos preguntas ahí, Tania? ¿Nadie tiene preguntas hasta ahora? Sí, Bueno,
Ajá. Sí, hola, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Levi Hernández, subcoordinador de la plataforma. En este momento tenemos algunas preguntas y se las vamos a estar realizando. Igual hay más preguntas en el tema de la educación sexual integral. En este sentido, Sherlyn, preguntan las y los compañeros qué piensa de que se prohíba la pastilla anticonceptiva de emergencia. ¿Se les da formación de género en el Congreso Nacional? Comenzaríamos con estas dos preguntas. Qué interesante, ¿verdad? Formación de género en el Congreso Nacional, eso es casi imposible, o sea, lo que se logra a través de las conquistas que hemos logrado como diputadas es a base de nuestro propio esfuerzo como mujeres, ¿verdad? La organización que tenemos desde la Comisión de Equidad de Género, tratando de presionar e impulsar muchos temas que tratan de resolver la vida de las mujeres en el país. Podemos hablar que hemos lanzado ahorita la ley de emergencia en el marco del COVID para poder respaldar a las mujeres que son víctimas de violencia, la habilitación de la línea 114 para poder también resolver el llamado de las mujeres. Desde la Comisión de Equidad de Género hacemos un trabajo, pero el Congreso como tal son una avalancha de hombres que realmente bloquean el trabajo que podemos hacer como mujeres. Es una perspectiva bastante machista y que pone siempre en dificultades pues, nuestra participación. También ya en políticos siempre está en riesgo la participación política de las mujeres a lo interno de un Congreso, hablando directamente de un poder del Estado, vamos a tener serias barreras para poder alcanzar algunas conquistas. Las mujeres de la bancada de Libre están muy comprometidas con impulsar y exigir algunos derechos, ¿verdad? Y hemos sido voceras también de la aprobación de la pastilla anticonceptiva, respaldado algunas iniciativas que han nacido de organizaciones, pero al final es como la ley de educación sexual integral. Eso tiene un costo político para los hombres, no les interesa el tema, ¿verdad? O sea, eso es real, no les interesa. Y lo otro es que hay una mirada bastante conservadora. Entonces, el panorama no es fácil a lo interno. Los temas de derechos sexuales a lo interno del Congreso hay una gran limitación, ¿verdad? Que somos muy pocas. Y no es por atribuirnos la lucha, sino es el hecho de que somos muy pocas quienes podemos atrevernos a impulsar estos temas, justamente porque hay diputados o diputadas que han dicho, a mí ni me mencionen con estos temas, ¿verdad? O sea, hablando directamente del aborto, por ejemplo, o sea, en el Código Penal dijeron, si ustedes se quieren meter a ese rollo, métanse ustedes, pero nosotros no lo vamos a hacer. O sea, y estamos hablando de, no justamente tiene que ver con si estamos a favor o en contra, sino eso con el hecho de poder discutir un tema, poderlo analizar. O sea, cuántas mujeres están muriendo por abortos mal hechos, o sea, por cuántas mujeres están muriendo por ser víctimas de una violación y no tener protocolos de enfrentamiento a un acto como este. O sea, el hecho es que ni siquiera se quiere analizar estos temas. Por eso los panoramas son muy difíciles y es ahí donde tenemos que trabajar, ¿verdad? Para que haya mayor representación de diputados y diputadas que realmente respondan a los intereses de una ciudadanía. Ok, muchas gracias. Analizando un poco lo que he mencionado, se da bastante la invisibilización de la mujer como tal dentro del Congreso Nacional, y eso atribuyéndole a una mujer joven, el simple hecho de ser mujer, y mucho más traer estos temas a colación, ya que realmente representa, como se lo ha dicho, un costo político para muchos miembros del Congreso. Sin embargo, también entonces surge la pregunta,
o si considera usted que hay mujeres también que defiendan ese poder machista y patriarcal dentro del mismo Congreso Nacional y que y si hay igual hombres que también aporten o quisieran o den paso a este tipo de propuestas. Pero sí, de una visión crítica del Congreso, usted que... Lady, estoy escuchando está algo, de... estoy escuchando Ok, con interferencia, no logré escuchar bien la repito consulta. entonces, repito. Según el contexto que nos comentaba hace poco, se da un proceso de invisibilización, por ser mujer, otra por ser joven y otra por los temas que se están impulsando. Ahora, entonces viene mi pregunta. ¿Hay personas o considera usted que hay mujeres dentro del Congreso Nacional que aporten más bien a defender ese poder machista y patriarcal dentro del mismo Congreso? Sí, bueno, miren, que hoy hayamos diputadas en el Congreso que podamos luchar a lo interno también es consecuencia de algunas conquistas, ¿verdad? De mujeres que históricamente han estado luchando para poder hacer que se respeten nuestros derechos. Eso existe como conciencia en algunos partidos políticos, pero sin embargo, claro que hay mujeres que responden más a sus intereses políticos que a sus mismos derechos como mujeres. Podemos hablar de mujeres que están en contra de la paridad y la alternancia, por ejemplo, ¿verdad? O sea, esto no es ajeno, es una realidad. Y algunos esfuerzos que se han hecho con apoyo de algunas organizaciones para que esto se vaya rompiendo. Primero, se creó lo que es la Academia Parlamentaria. Esto justamente para poder sumar a diputadas de todos los partidos y que impulsen iniciativas de ley que beneficien a las mujeres. Han tenido mucho éxito, o sea, la Academia Parlamentaria ha lanzado y ha cuidado, ¿verdad? Algunas iniciativas que tengan el respaldo de todas las mujeres al interno del Congreso. El gran problema que existe es al momento de la participación. Si no tenemos paridad, o sea, que haya representación del 50% de mujeres en participación política, y si no tenemos alternancia, o sea, la igualdad la igualdad de participación al estar en una planilla, ya sea de diputados o de municipalidades, si no existe la paridad y la alternancia, y si no se respeta eso de las instituciones políticas, entonces no tenemos la misma posibilidad de poder llegar a un curul. A esto le sumamos, ¿verdad? También lo que existe como una dificultad que son los recursos económicos, o sea, quienes tienen para participar políticamente, sea donde sea que venga el dinero, son los hombres. Entonces esa es una de las grandes limitaciones que tenemos. Como consecuencia, ¿qué tenemos? Que estas leyes, que grandes limitaciones, yo puedo asegurar que votos de la bancada del Partido Libertad y Refundación, pero las leyes en el Congreso Nacional se aprueban con mayoría de votos, ¿verdad? O sea, que tiene que haber el involucramiento de otros partidos políticos para que puedan ser aprobados. Y lo peor que a lo que nos podemos enfrentar es básicamente está cooptado totalmente, ¿verdad? Por el Partido Nacional, la Junta Directiva. Y hay una gran manipulación del Partido Nacional que agendan, discuten lo que ellos quieren. Entonces, estas realidades debemos de tenerlas en cuenta cuando queremos impulsar una ley. Y es por eso que es tan necesaria la participación política ciudadana y la participación de las mujeres en estos espacios de decisiones, porque al final, si no se lleva a cabo, es porque realmente quienes están conduciendo
son personas que no benefician a la población en su mayoría, ni a los sectores más vulnerables, ¿verdad? En el caso de la juventud, en el caso de las mujeres, en el caso, podemos hablar directamente en este momento de la gran población, de la gran mayoría de la población hondureña que está viviendo las consecuencias del colapso del sistema de salud, por ejemplo, ¿verdad? Okay. Muchísimas gracias. Surge también otra consulta. ¿La Comisión de Género se enfoca en temas de mujeres o trabaja en temas de comunidad LGTBI? Bueno, yo con ustedes voy a ser totalmente transparente, ¿verdad? Y ven con mucha reserva los temas de LGTB, ¿verdad? Ven con mucha reserva, así como siempre se evalúa, ¿verdad? Lo que políticamente conviene más, si verlos, si no verlos, si discutirlos, si analizarlos o no analizarlos. O sea, la Comisión de Equidad de Género está compuesta por mujeres de todos los partidos políticos y en su gran mayoría del partido de gobierno, ¿verdad? Entonces, han hecho solicitudes, por ejemplo, de la discusión de la ley de identidad, la ley que se introdujo, la ley de identidad que tiene que ver, ¿verdad?, con la nueva tarjeta de identidad, pero realmente eso queda ahí, no se le da seguimiento, no, por lo mismo que yo les comento, o sea, qué tan beneficioso puede ser que nos involucremos en la discusión de tal ley. Entonces siempre es el cálculo político, ¿verdad? ¿Qué nos conviene y qué no nos conviene? Bueno, muchísimas gracias, Shirley. Hola, mi nombre es Alexa Maradiaga. Actualmente soy coordinadora de la Plataforma Adolescentes y Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, feminista, orgullosa de serlo. Y te quería hacer una pregunta porque desde el movimiento feminista creo que siempre, bueno, una de nuestras luchas obviamente es el tema de participación política, ¿no? Y es algo que realmente no se reconoce que se ha alcanzado hace relativamente poco. O sea, el simple hecho de que una mujer pueda votar es impresionante de que se haya alcanzado hace relativamente poco, considerando que representamos una gran cantidad de la población. Y me gustaría preguntar, en tu experiencia, siendo una diputada, además de todo, una diputada mujer y una diputada joven, que eso es bien difícil alcanzar en un país tan machista y tan patriarcal como este. ¿Cuál fue tu experiencia con los procesos de elección popular o con el proceso, por ejemplo, de elección, el trabajo comunitario que realizaste en tu zona? Obviamente sabiendo que la Cámara del Congreso Nacional, y es un tema que hablamos el día de ayer, es el máximo poder representativo de la población, porque es quienes elegimos directamente en nuestros sectores. ¿Cómo fue tu experiencia y qué recomendación le darías a otra mujer que ahorita a futuro quiera introducirse en los comicios o en la vida política del país, sea en cualquiera de los partidos políticos que se quiera involucrar? Pues fíjense, compañeros, compañeras, Alexa, esta pregunta yo la disfruto mucho porque casi que me hace como desahogarme, ¿verdad? Hemos hecho algunas iniciativas para ir fortaleciendo lo que es la participación de la política, la participación de las mujeres en política. Y te puedo contar que con algunas compañeras decidimos, ¿verdad?, por lo duro que es una campaña para las mujeres, unirnos para poder enfrentar esa avalancha de una avalancha patriarcal, machista, que quiere destruirnos a como dé lugar. Alexa, en San Pedro Sula nosotros lanzamos lo que es la Plataforma Política de Mujeres Libres. Esa es una plataforma donde podemos encontrarnos las mujeres y a veces solo para contarnos y vernos y saludarnos, pero que nos hace sentir muy bien porque somos mujeres involucradas en política. Y te lo comento que mujeres no solamente en el hecho de participación en una planilla, sino más bien mujeres de base, de barrios, colonias, que enfrentan duros momentos en las elecciones también, ¿verdad? Por la misma avalancha, por la misma cultura que predomina en este país. Y las mujeres que participamos en política realmente es
duro, o sea, enfrentamos una, ¿qué te puedo decir? O sea, son todos contra las mujeres, todos los que participan contra las mujeres, o sea, no visualizan que una mujer pueda tener liderazgo, no visualizan, o sea, es inconcebible para los hombres que una mujer pueda dirigir, que una mujer pueda coordinar, que una mujer pueda liderar. Entonces, se unen para caerte y no dejarte participar. Cuando se logra un curul en un Congreso Nacional, realmente que hay muchas mujeres ahí representadas, ¿verdad? O sea, es una lucha que han venido de generaciones en generaciones y que se encuentra ahí con una en el curul. O sea, yo siento la fuerza de las mujeres que han luchado, ¿verdad? Para que estemos ahí. Y no solamente estas, sino todas las mujeres que se involucran para que podamos alcanzar un curul. Es muy duro, en serio se lo digo, es muy duro, pero si hay algo que nos ha permitido es tener ejemplos. O sea, yo creo que nuestras madres son el primer ejemplo para enfrentar una lucha, ¿verdad? Nuestras madres. Luego miramos lideresas que han dado la vida por las conquistas de las mujeres. Luego miramos una mujer que está de candidata como es Xiomara. Luego, o sea, todas esas fuerzas son las que nos llenan para continuar. Y una vez que llegas, estás decidida a no perderla. Y es por eso que en San Pedro Sula nosotros lanzamos una plataforma política de mujeres justamente para hacer que más mujeres se involucren en política y más mujeres lleguen a un curul o un espacio de toma de decisión. Ese es nuestro principal objetivo, que todas las mujeres que se organizan, ¿verdad?, en un espacio político puedan alcanzar un espacio de poder y así puedan incidir para beneficiar a la población y principalmente a las mujeres. Bueno, agradeciendo la respuesta, la compañera Alexa. Alexa, queda con la palabra. Ok, en este sentido tenemos una pregunta en Facebook que dice el compañero Denilson: ¿qué probabilidades tienen las adolescentes para hacer agencia sobre su propio cuerpo, ya que no tienen acceso a información de calidad, a servicios integrales y que no pueden tomar decisiones realmente por su cuerpo? Entonces, ¿se puede hacer algo desde el Poder Legislativo para incidir en los servicios y los accesos desde sus secretarías? Es que yo creo que sí se puede, ¿verdad? O sea, unas conquistas requiere de la unificación de los intereses de varios grupos, o sea, de la unidad del trabajo y de la lucha. O sea, sí se pueden lograr cosas, pero eso tiene que ir con una gran fuerza y generalmente es con la fuerza organizativa, ¿verdad? Claro que estoy consciente de las dificultades que tiene un adolescente, ¿verdad?, en este mundo tan lleno de maldad, de información incorrecta, ¿verdad? Y no tener los entes que nos puedan guiar de la manera más adecuada, científica, correcta. Entiendo perfectamente y en eso consiste la Ley de Educación Integral para la Sexualidad, en poder tener todos los elementos más adecuados y científicos que puedan guiar a los jóvenes que enfrentan día a día este problema. Y es que estar a favor de la PAE no significa que es que podamos tomar PAE, ¿verdad?, cuando se nos ocurre. No significa eso. No, tener acceso al protocolo para una violación no significa que, o sea, que puedan, que no significa que es para tomarla como confite, porque tiene consecuencias en nuestros cuerpos, pero sí a ser guiada por personal de salud, pueda ser recetada y que pueda un medicamento
y que pueda tener pues toda la orientación científica y no como se está haciendo en este momento. Siempre tienen adquisición, o sea, los adolescentes la pueden obtener ilegalmente por el triple del precio que cuesta. Siempre lo hacen y lo hacen que pueden perjudicar su propio cuerpo, porque es un bombardeo de hormonas, o sea, es un bombazo hormonal la PAE. En ese sentido, lo ideal sería que cada adolescente pudiera tener alcance a un ginecólogo, un profesional de la salud que pueda orientarle para poder, ¿verdad?, asumir como esta. Esa es nuestra aspiración y en eso consiste la ley, ¿verdad? Que todos estos elementos puedan ser guiados por los profesionales, tanto de educación como de salud. Shirley, te quería hacer una pregunta con esta lógica de la nueva... Bueno, existe una configuración de fuerzas políticas que parte obviamente de incluso previo a un golpe de Estado, que se intensifica con un golpe de Estado, ¿no? Que es lo que vos mencionabas, que a pesar de que puedan tener la mayor de las voluntades, al final el voto recae en ciertos sectores de poder, que son quienes influyen en todo esto. Me imagino que con el tema de la pandemia, el tema de acceso a servicios se ve más escueto, considerando todos los casos de corrupción, todo lo demás. Pero entonces nos queda la pregunta como mujeres, o incluso con los espacios diversos, con comunidad LGTB, con todo lo que tenga cierto tipo de influencia en el tema de género, con esta configuración de poder, que evidentemente no está a nuestro favor, porque estamos claras de que lastimosamente nosotros estamos luchando contra un poder que tiene un poder económico, un poder político, un poder mediático. ¿Existe la posibilidad, desde tu visión, desde tu opinión personal, de que estas nuevas olas de alzada de voz, de esto, de tener mujeres en los espacios políticos, de que el movimiento feminista se articule en las calles, que el movimiento LGTB, pues como vos mencionás, tenga la ley de identidad de género, cambio de nombre, o que se plantee también, como vos mencionabas, el protocolo de atención integral a víctimas sobrevivientes de violencia sexual, que esto mejore el panorama futuro, que tal vez la articulación ciudadana pueda configurar de alguna forma este poder que nos tiene asfixiados y que nos tiene pues con nuestros derechos vulnerados? ¿Vos considerás que se ve algún cambio en los años que vos tenés, considerando además que ya esta es tu segunda diputación, ¿no? Como, ¿ha visto alguna modificación a positivo con estas fuerzas relativas de poder? Sin duda, Alexa, para mí lo mejor que le pudo pasar a este país fue el golpe de Estado. Y justamente porque nos hace críticos y podemos ver, ¿verdad?, que aquellas personas que votaban por una o por otra bandera política, hoy realmente ante lo evidente que es la corrupción y el descontento ciudadano que hay con quienes nos han gobernado por más de 100 años, hay una mayor conciencia crítica, ¿verdad? Hay mayor conciencia ciudadana en el momento de la elección y sobre hecho que pierde ese fuego del pueblo, esa fuerza que quiere cambios. Yo sí veo de manera positiva y claro que estamos en momentos sumamente dolorosos, pues, ¿verdad? Como pueblo, como un país pobre y tercermundista. Han sido ellos que nos han metido en estos líos tan enormes y que no somos capaces, por ejemplo, de enfrentar una pandemia. Y es cierto que ocurre en todo el mundo, pero no todo el mundo tiene la misma cantidad de muertos que está teniendo Honduras. Entonces, la articulación ciudadana de las organizaciones, y bueno, la historia nos lo dice, ¿verdad? De cómo se han liberado los pueblos, es a través de la fuerza, de las luchas y las conquistas de la gente, tanto en las calles como en los espacios en donde se puede incidir. Y lo único que yo no perdonaría es que esté desconectado totalmente de los espacios políticos de participación, ¿verdad? No podemos estar
pensando, es mi punto de vista muy personal, no podemos pensar que toda esta fuerza ciudadana, toda esta fuerza que está descontenta en las calles, en sus casas, representando sectores, pueden estar desvinculadas, ¿verdad?, de la lucha por la toma del poder. O sea, yo creo que es momento más bien de que todas estas para poder alcanzar la dirección del Estado. Es ahí donde realmente vamos a poder hacer cambios, ¿verdad? Para resolver un sistema de salud. O sea, para nosotros como Libre, como partido político de oposición y como la primera fuerza, ¿verdad?, de lucha, la salud de la gente, que la gente pueda llegar a un hospital y no se sienta menos que un animal, o sea, que tenga un sistema de salud digno, que le puedan atender como un ser humano. O sea, mínimamente tiene que haber un sistema de salud que pueda dar el beneficio o el bienestar, que le pueda resolver su salud. Tenemos miles de enfermedades que el sistema de salud no está, que no están atendiendo, y justamente porque están privatizados. O sea, el sistema de salud en Honduras está privatizado. La educación está privatizada. Son los padres de familia que le pagan a los empleados de una escuela, que tiene que quitar y poner sin techos, pupitres, pizarras. O sea, estamos en una catástrofe. O sea, aquí no es nada el COVID-19 para lo que nos está pasando a los hondureños. Entonces, Ok, estamos con algunos pequeños problemas técnicos. Ya vamos a retornar de nuevo con la compañera Shirley. Hola, muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas y que nos están viendo tanto por la plataforma de Zoom como de el Facebook Live. Tuvimos un pequeño problema y error de conexión ahorita en estos momentos. Pues parece que se nos desconectó la diputada Shirley de tener problemas de conexión. Solamente por parte de la plataforma Adolescentes y Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, como siempre, pues nosotros afirmamos de que estamos trabajando en el proyecto o para promover el proyecto de ley de educación integral sexual, de educación sexual integral. Estamos tratando en estos momentos de hablar y tener un poco un acercamiento de cómo podemos exponer que la educación sexual integral no es un mecanismo solamente para, hola Charlie, ya se logró conectar, pero finalizando, no es un instrumento que nosotros consideramos que va a ser utilizado para promover relaciones sexuales imprudentes por parte de jóvenes. Sabemos que la educación sexual integral en Honduras es un mecanismo incluso para promover, evitar embarazos adolescentes a temprana edad, incluso violencia sexual, que lastimosamente Honduras es el segundo país con casos de embarazos infantiles después de México, que nos lleva millones de personas, evitar casos de discriminación, que Honduras es el tercer país en Latinoamérica con mayor cantidad de casos a personas de la comunidad LGTB, después de Brasil y México, que nos llevan una millonada de personas a nivel de población, y nuestra apuesta política por parte de la plataforma de adolescentes y jóvenes, tanto de Joven Honduras, es posicionar estos temas en la agenda pública, porque lastimosamente nuestros derechos parece que no importan, sino son los derechos de las grandes corporaciones, y para eso generamos estos espacios. Muchísimas gracias, Shirley. Hola de vuelta. Lamentamos las interrupciones. Sí, gracias. La deserción escolar también, ¿verdad? La educación sexual integral puede evitar la deserción escolar. Vemos cuántos niños y niñas, no solamente por embarazo, sino porque tienen que trabajar, se salen de una escuela. Además de la discriminación, si una niña sale embarazada,
¿Hola? ¿Me escuchan? Hola, sí, Ok. ahora sí. Este tema puede ser, bueno, yo quiero, eso es lo que quería hacer desde el inicio, es felicitarles, ¿verdad? Por traer a debate este tema que aparentemente no es importante en estos momentos, pero que realmente tiene que ver mucho con lo que es la entrada en vigencia del nuevo Código Penal y sobre todo porque ustedes ven ese eh, cómo está dirigido el Código Penal, que es a invisibilizar la justicia hacia las mujeres. Entonces, debe de seguir siendo una lucha independientemente de quién la introduzca en el Congreso Nacional. Si la introducen, yo no sé si vamos a pasar este periodo nuevamente sin que la ley esté aprobada, pero debería de ser una bandera de las organizaciones, ¿verdad? Pueden hacer una iniciativa ciudadana para que introducir otro marco teórico, si ustedes quieren, conservando el espíritu de esta ley, pero que todos estos esfuerzos al final sean con un solo objetivo, ¿verdad? Y es que se apruebe la educación sexual para los niños y niñas de Honduras. Eso realmente que podría ser un gran legado de nuestra generación. Sí, en ese sentido, nosotros como organizaciones diversas, organizaciones de mujeres y distintos tipos de organizaciones, incluso juveniles, que trabajamos bastante la temática, que nosotros quisiésemos participar, cuáles serían esos mecanismos para poder nosotros darle seguimiento o realmente tener esa participación y promover la aprobación de esta ley. Yo creo que en estos tiempos virtuales, ahora que vivimos en este mundo virtual, la incidencia de campañas en redes sociales puede ser una opción, ¿verdad? Creo que exigir al Congreso Nacional a que se introduzca en agenda esta ley, pues podríamos tener algunos resultados, ¿verdad? Yo espero que sean mayormente positivos. Entonces, hacer uso, ¿verdad?, de estas plataformas de comunicación para que se den cuenta de que la población, o sea, no es que lo dice Levi, no es que lo dice Alexa, Desiree, Shirley, es que es una realidad, es una necesidad, es una urgencia que se aprueben, que se aprueben este tipo de leyes. Entonces, creo que como sugerencia de parte de ustedes que están pues haciendo un duro trabajo, ¿verdad?, desde las organizaciones, yo me imagino lo difícil que debe ser cómo llegamos al Congreso, o sea, cómo llegamos al Congreso, cómo nos pueden escuchar, cómo podrán tomar en cuenta nuestras opiniones. O sea, este mundo virtual nos permite eso, quieran o no, lo tienen que ver, lo tienen que escuchar. Ok, Alexa, no sé si tienes alguna pregunta y si no. Ok, entonces ya para ir cerrando el espacio y agradeciendo realmente porque ha sido bastante enriquecedor y el trabajo que se hace también impulsando este tipo de temáticas en un ambiente tan machista, misógino y que realmente no aporta a ese trabajo y a esa realidad que vivimos todos y todas. Entonces, ¿cuáles serían sus recomendaciones como o sea, ¿cuáles serían aquellas recomendaciones para nosotros poder decir, o quizá nos pueda dar para de cómo podemos apoyar, cómo podemos incidir más, qué es lo que, cómo debemos ir mejorando, hacia dónde debemos orientar nuestros procesos formativos, nuestros procesos de incidencia, a modo de dos puntos. Número uno, fortalecer el trabajo que se está haciendo tanto con la iniciativa de ley, pero también darle ese apoyo y ese respaldo de parte de la ciudadanía. Sí, justamente yo soy a veces bien franca, ¿verdad? Y lo voy a decir pues porque creo que estamos en el marco de la confianza. Yo he visto que muy pocas organizaciones han abanderado este tema. Yo por eso me alegro tanto de esta plataforma de defensa de los derechos reproductivos, porque es un tema prioritario y quieren invisibilizarlo. O sea, yo miré algunas opiniones en Facebook cuando publicamos esto con Alexa
Y estos politiquillos que hablan de estupideces y que no sé qué y que no sé cuánto, o sea, invisibilizan el tema y la importancia, ¿verdad? Entonces, yo por eso creo que es importante el uso de estas plataformas virtuales. Por otro lado, ustedes pueden hacer comunicación directa a la Secretaría del Congreso Nacional. Pueden enviar cartas solicitando, ¿verdad?, la discusión. Pueden enviar o introducir iniciativas ciudadanas. Creo que más que todo, la unidad de las organizaciones para exigir la aprobación de la ley. Y si ustedes quieren, bueno, yo estoy a la orden para cualquier esfuerzo que se pueda realizar, ¿verdad? Básicamente eso. Shirley, con esto que acabas de ya tiempitos nos hemos encontrado en esto de hablar de educación sexual, que como vos decís, pues es un poco complicado porque realmente estamos tan ocupados en apagar 800,000 incendios que al final pues sí, también terminar de aterrizar en cosas que son súper necesarias y que son una base, no solamente a nivel educativo, sino para el tema de acceso a información, por tema de transparencia, por todas estas cosas que hemos estado intentando posicionar por años, ¿no? Y es un poco difícil. Queríamos mencionar, nosotros, por ejemplo, tenemos una campaña que se llama Mi Cuerpo, Mis Derechos, que es educación sexual integral para todos y para todas. Y cuando, por ejemplo, nosotros como jóvenes, que sabes que es bien difícil porque existe un mundo hiperadultista, de que si no tenés 800,000 doctorados no te paran bola, aunque estemos hablando de esto por años. Nos ha costado posicionar la campaña, pero sobre todo porque, bueno, ahora vos mencionás, podemos hacerle cartas directamente a la Secretaría de la Presidencia del Congreso, ¿no? Pero con ejemplos como tal vez el único ejemplo positivo de participación ciudadana muy directa que ha habido es el proyecto de ley que hubo con el movimiento estudiantil universitario, que introdujeron un proyecto de ley con firmas, pero de ahí no sabemos realmente, por ejemplo, si yo me quiero acercar a una comisión, vos que sos de la Comisión de Género, pero yo no te conociera, ¿cómo hago yo para solicitarle, digamos en este caso, la Comisión de Familia, que es la que tiene el proyecto de ley de educación sexual? ¿Cómo hago yo para decirles, hey, nosotros como juventudes somos población interesada al 100 en el tema de educación sexual? Uno, porque todavía somos población receptora, porque es un tema lastimosamente bien formalista, ¿no? Bien de la escuela, porque el Estado no se puede responsabilizar en otra forma. Y queremos incluir otros sectores, ¿no? Porque hablar de educación también es incluir, hablar de educación en Misquito, en Garífuna, para personas con discapacidades, ¿no? Es incluir todos esos aspectos de la educación que no se ven por el Estado. ¿Cómo puedo hacer yo como una simple ciudadana y que nadie me conoce para ir a una comisión, o si conoces de ejemplos de alguien que no sea el COEP, ¿no? Que no sean los que siempre están, que haya llegado a una comisión y le haya hablado directamente y se hayan reunido y dicho, bueno, esta es nuestra forma de retroalimentar y de dar otras observaciones, porque obviamente sabemos que la propuesta no necesariamente es la misma la que se propone que cuando pasa a un dictamen posterior de la comisión específica que está encargada de tratarla. Entonces, no sé si conoces alguna buena práctica que se haya dado o algún mecanismo que podamos tener para llegar a acercarnos. La Comisión de Equidad de Género tiene comunicación con las organizaciones, Alexa. Yo les puedo mencionar, justamente ayer se conformó un chat de casi todas las organizaciones feministas con la Comisión de Equidad de Género. Suyapa Martínez es como una de las mujeres más allegadas, ¿verdad?, al lobby político, ¿verdad? O sea, Suyapa Martínez es un espectáculo para incidir en la comisión, o sea, viene desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Y es como nuestra guía también. Nosotros tenemos mucho contacto con Suyapa, o sea, con el CEN, con CMH, o sea, con muchas organizaciones que han tenido incidencia en la Comisión de Equidad de Género. Yo puedo entender la frustración que se siente a que no te paren bola, o sea, somos libres, no nos paran bola, pero por eso nunca hemos dejado no nos hemos cruzado de brazos, pues, o sea, hemos insistido miles de veces con los temas
que nos preocupan y se han logrado cosas importantes, o sea, que tengan por lo menos que pensarlo 2 veces para aprobar algo. O sea, las organizaciones de mujeres en Tegucigalpa tienen bastante acercamiento con la Comisión de Equidad de Género y logran incidir. Entonces yo creo que te metemos al chat y de ahí vemos cómo enviamos todas las comunicaciones formales y oficiales, ¿verdad? De parte de cada organización de ustedes desde la plataforma y para poder incidir y exigir también, ¿verdad? Porque por esto pasa. O sea, ahorita estamos en discusión de las reformas del Código Penal que tienen que ver con el género, que tienen que ver con violencia, todo esto que se ha estado discutiendo, que nos tiene con preocupación. Y claro, si van a hacer algo es por la presión que existe de las organizaciones feministas. Ok, agradecemos la participación. Realmente creo que daríamos por cerrado, solo brindándole un espacio para que pueda dar un último mensaje. Y de igual forma también agradecerle por tomarse este tiempo con nosotros y nosotras, que es muy importante saber que tenemos esa representación y que personas como usted nos están representando en estos espacios de toma de decisión, y reiterarle que realmente nosotros estamos en la mayor disponibilidad de apoyar. Como plataforma tenemos una campaña de comunicación, Mi Cuerpo, Mis Derechos, que es educación sexual integral para todos y todas. En esta campaña, pues, la tenemos a nivel nacional y seguimos trabajando arduamente para seguirla fomentando y que siga creciendo, y que de esa forma podamos también legitimar la lucha que ustedes están teniendo en el Congreso Nacional. Así que esperaría sus palabras de despedida. Bueno, nada más que agradecerle. Yo me siento muy contenta que ustedes pues puedan retomar este tema. Cuando yo digo, ¿verdad? Todos mis esfuerzos no han sido en vano. Entonces, agradecerles por la invitación y sobre todo ponerme a las órdenes de ustedes para lo que podamos hacer, ¿verdad? De incidencia en el Congreso Nacional, que al final y al cabo pues es ahí que se tiene que aprobar esta ley. A sus órdenes, estoy muy contenta de saludarles, de conocerles y sobre todo quedamos en comunicación y en contacto para poder emprender aquí algunas actividades que pueden ser de mucho provecho para la aprobación de esta y de muchas otras iniciativas que pueden surgir en el camino, ¿verdad? Sí, Shirley, queremos darte muchísimas gracias por esta participación. Queremos aclarar porque hay personas que me están escribiendo en el chat de por qué no pueden mandar mensajes en el chat. Lo lamentamos mucho, lo comentaba la compañera también al inicio. Solamente para reiterar a todas las personas que están viendo, tenemos un poco restringido el tema de acceso al Zoom y al chat porque el día de ayer, pues, con el diputado Fabricio Sandoval nos tocó recibir un montón de mensajes bien feos y un montón de spam y un montón de cosas, y estos espacios lo que queremos es que sean espacios educativos. Claro. Entonces, queremos evitar un poco toda una situación de incomodidad. Entonces, solamente volverlo a aclarar por las personas que se unieron tarde y darles muchísimas gracias por estar siempre pendientes. Igual, muchísimas gracias, Shirley, toda la vida por siempre tener que estén una bien. Exposición tan hermosa, y el día de mañana también esténse pendientes que vamos a hablar sobre impunidad de los funcionarios públicos ante violaciones de derechos sexuales y reproductivos, en el cual va a estar nuestra compañera Lucía Vigil, que nos está viendo desde Facebook. Saludos, compa, nos vemos mañana. Para que sigan saludos. Igual pendientes. Muchísimas gracias a todos y a todas por participar en este espacio. Un abrazo enorme y quedamos igual pendientes para actividades futuras. Bye. Abrazos.